Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por participar en nuestro panel a las 4:30 de la tarde, que no es poco. Y muchísimas gracias por haber participado en la jornada de ayer y por estar aquí. También quiero aprovechar para dar las gracias a la Universidad Unicaribe con este extraordinario edificio que creo que terminaron de forma absolutamente impresionante en unos pocos meses. Y bueno, estamos muy cómodos, estamos encantados aquí. Así que nada, muchísimas gracias a la universidad por toda su ayuda. El panel que vamos a empezar ahora va a tratar el tema del uso de la inteligencia artificial en el uso legal, ¿no? Que hay muchísimas preguntas relativas a estos y sobre todo como abogados y juristas la gente nos va preguntando si pensamos que va a desaparecer la profesión de abogados. Entonces nada, vamos a verlo a lo largo del panel. Veo a Eliana que tiene la respuesta, luego os cuenta. Y bueno, para no demorar más, paso a la presentación de nuestros panelistas, ¿no? La primera persona en hablar es nuestra única dominicana, doctora Zoraima Cuello, ex viceministra de la Presidencia y doctora en Educación y una reconocida especialista en inteligencia artificial. Zoraima. Muy buenas tardes. Como dominicana quiero darles una cordial bienvenida a todos los que nos visitan, a los colegas especialistas aquí presentes en este panel. Gracias, Teodora. Y gracias también a todos los organizadores de este importante evento. Para la República Dominicana es un privilegio tenerles a ustedes aquí en este día. Y para comenzar mis palabras, yo quiero compartir con ustedes una noticia que me llamó mucho la atención. El 30 de abril de este año, el Poder Judicial de Brasil inició una investigación al juez Tony Carvalho Araújo. Me imagino que muchos la vieron, por un incremento en su productividad de 1100%, pasando de 80 sentencias al mes a 969 sentencias. Obviamente, el inicio de esta investigación nos deja a todos muchas preguntas. Y en ese sentido, lo primero que es evidente que cómo, utilizando la inteligencia artificial, hay más eficiencia. Pero las preguntas que deberíamos hacernos son: ¿la calidad de esas decisiones son congruentes con la jurisprudencia existente en Brasil y las jurisprudencias internacionales? ¿Cuál es la calidad de esas decisiones? ¿Tienen el rigor jurídico necesario? ¿Fueron correctas? ¿Fueron imparciales? ¿Hay sesgos? ¿Se cuidaron los datos que se consideran confidenciales en todo ese proceso? Yo creo que esa es la cuestión. Real y efectivamente, la inteligencia artificial en el ámbito legal ha demostrado mejorar la eficiencia. Y cuando le damos una mirada en Iberoamérica, que yo pienso que eso es importante, de acuerdo a un estudio realizado por la Cumbre Judicial de Iberoamérica, en el año 2023, el 40% de los países de Iberoamérica ya estaban utilizando inteligencia artificial. Y Brasil iba a la delantera. Incluso con diferentes plataformas y software de inteligencia artificial por encima de España, lo cual llama mucho la atención. Pero así como Brasil, resalta México, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Perú, entre otros países. Y la República Dominicana se encuentra en el nivel más bajo de uso de la inteligencia artificial, según ese
estudio realizado por ellos. En ese encuentro se firmó la Carta Iberoamericana de Principios de los Derechos Digitales y en el análisis se veía cómo la inteligencia artificial con el machine learning, también el análisis profundo de datos, estaba siendo altamente explotado con resultados extraordinarios. Y en ese sentido, la inteligencia artificial en este momento, en el ámbito legal, en esos países, está permitiendo optimizar procesos. Esas tareas que son altamente repetitivas pueden verse eliminadas, pero sí se están creando también otras áreas en el ámbito legal. Yo pienso que los juristas aquí presentes, los abogados, los especialistas, tenemos todos la responsabilidad de mirar la inteligencia artificial. Mirar la inteligencia artificial con todo lo que nos permite hacer. Yo le comentaba a una de las panelistas aquí presentes que cuando uno analiza los resultados de la inteligencia artificial en el ámbito legal, no solamente te optimiza procesos, te ayuda a manejar información y hacer análisis rápido en corto plazo de toda la documentación existente, de la jurisprudencia existente, con datos prácticamente precisos, si está bien alimentada, bien curada, pero también ayuda en la predicción de resultados en las diferentes audiencias. Usando inteligencia artificial, podemos analizar las tendencias hasta de los jueces. Y a veces hablamos mucho de los sesgos que tiene la inteligencia artificial. Es uno de los aspectos que más se mencionan cuando se habla del tema. Y ahí la pregunta, y quizás filosófica, es, ¿y los seres humanos no tenemos sesgos? ¿De dónde surgen los sesgos? Son humanos. Hay estudios realizados en la Universidad de Harvard que muestran análisis de conductas y de resultados de sentencias de seres humanos, de jueces, que incluso varían, oigan bien, y dependen de la hora en la que se tome la decisión, porque nuestro cuerpo emocionalmente se encuentra en condiciones distintas para tomar decisiones. Y hasta la mirada, si ha almorzado o no ha almorzado, todo eso ya se ha venido analizando durante años para entender un poco qué puede afectar una decisión. Probablemente la inteligencia artificial puede ayudarnos a tener una mirada menos sesgada, si está bien alimentada y depurada, siempre con la supervisión humana. Y ha venido apoyando también en todo lo relacionado a la mejora de la transparencia, a la facilidad de los procesos y en el caso nacional pudiese ser una herramienta fundamental en la reducción de esa mora judicial que tanto nos afecta. En este año, en enero, se celebra el Día del Poder Judicial. Uno de los aspectos mencionados es que si bien ha habido avances en el país, todavía al día de hoy el 44% de los casos penales tienen mora judicial. Y es lamentable escuchar que una persona tiene hasta que esperar 13 años para tener una sentencia definitiva. Y ahí nos preguntamos, ¿no hay violaciones de los derechos de las personas a tener un resultado oportuno? ¿Cómo entonces a veces los humanos nos cerramos a nuevas tendencias, como es el caso de la inteligencia artificial, porque desconocemos, porque no nos atrevemos a utilizarla y a mirarla? Para seguirles comentando lo que tenemos en República Dominicana brevemente, porque tenemos un tiempo limitado, aquí ya tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial. Cursan en el Congreso 2 proyectos de ley para regular la inteligencia artificial y el Tribunal Constitucional aperturó un laboratorio de inteligencia constitucional, donde ya está dando algunos pasos justo en esa misma dirección. Sin embargo, el Ministerio Público y bueno, todos los juristas pueden beneficiarse de revisión masiva de documentos, de redacciones y generación de documentos legales,
como decía hace un rato, de un análisis predictivo de sentencias con todo lo relativo a la jurimetría. Y el acceso a la justicia puede ser mucho más ágil y fácil, incluso más inclusivo para personas de escasos recursos. Hay muchos avances a nivel internacional del aprovechamiento de la inteligencia artificial, no solamente con el chatbot, sino con el apoyo de especialistas legales aprovechando la inteligencia artificial. Y ni hablar de la transcripción y gestión de audiencias. Ustedes saben, las actas, el tiempo que toma, eso puede hacerse en tiempo real, inmediato, aprovechando la inteligencia artificial y ahí, en ese mismo sentido, apoyar a los jueces y a los fiscales en todos los procesos de investigación, transparencia y trazabilidad de las sentencias. Dicho eso, ¿qué nos hace falta? Mayor formación. Entendemos que ya en el ámbito de las academias debemos de comenzar a incorporar todo lo que es la educación en derecho tecnológico y el mismo hecho del avance que traen las tecnologías en este momento ya nos permite identificar, ya a modo de cierre, que la inteligencia artificial va a crear otras áreas de especialidad dentro de la misma área del derecho, porque definitivamente ya habrá que fortalecerse en el análisis de datos y el entendimiento de cómo un abogado hay tareas que ya no necesitará realizar, sino más bien ser el supervisor de los resultados que nos presente la IA. Así que esperamos que todos pierdan el miedo y den el paso para acercarse en sus organizaciones, en sus bufetes de judiciales, legales, utilizando estas importantes plataformas. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, muchísimas gracias, Zoraima, por tu intervención. Nos quedamos con algunas preguntas para el final de la sesión. Y pasamos al siguiente panelista. Hemos intentado en este panel tener tanto personas con perfil jurídico como representantes de empresas, ¿no? El siguiente panelista pues, pertenece a las dos categorías, así que estamos muy contentos con su participación. Hablo de Daniel Guío Díaz, de Colombia, director legal de MPA Abogados y miembro de Ariel IA. A lo mejor Ariel IA lo habéis visto en el programa. Es la aplicación donde podéis preguntar a la inteligencia artificial todo lo que queréis sobre el World Law Congress. Así que, Daniel, te damos la palabra. Bienvenido. Gracias. Gracias por esa publicidad política no pagada. Un saludo a todos, un placer enorme estar aquí entre todos ustedes. Yo creo las mentes más privilegiadas del derecho, también pronto las más desveladas con el tema de los términos, los expedientes, los correos con urgente en mayúscula. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí en este espacio, sobre todo para preguntarnos hacia dónde va el derecho y sobre todo con este tema de la inteligencia artificial. Para no extenderme mucho, yo estaba aquí todo el día en el salón y creo que las ideas van quedando claras en relación con cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial. Les quiero hablar desde mi experiencia como litigante en Colombia en derecho penal, cómo ha influido la inteligencia artificial en la práctica jurídica de nosotros los litigantes y en especial con la plataforma que nosotros hemos desarrollado que se llama Ariel. También hay que explicar a la gente dónde encontrar a Ariel en el programa, porque ¿cuántos de vosotros habéis probado Ariel? Ya tenemos 2 personas, pues la idea es que lo probemos todos. Yo también. Vale. Yo también le pregunté cómo llegar acá, Vale. Pero bueno. Y bueno, para esta práctica yo quiero hacer un poco de memoria con una pequeña historia que además de funcionar en Colombia creo que funciona mucho en nosotros, que somos países de esta región,
y es la historia de, si se quiere, de 3 generaciones que han recibido diferentes paradigmas de formación y que por lo mismo tienen competencias distintas. Y esta es la historia que nosotros le llamamos la historia de 3 generaciones. Esta historia surge con pues, la generación fundacional, que es la generación de la acumulación. Y es que hagamos de cuenta aquí, yo creo que hay varios candidatos aquí y en todo el Congreso que tuvieron que ejercer el derecho sin la masificación del Internet. ¿Cierto? Estamos hablando por allá de los años 60, 70, 80, un poco los 90. Y esta práctica, como su nombre lo indica, que era la generación de la acumulación, era porque más o menos el éxito en un caso dependía de cuánto conocimiento se tenía. ¿Cierto? En Colombia, por ejemplo, lo que contaban pues los profesores y también los socios mayores en la firma, es que acceder a una sentencia en un pueblo como Barranquilla, como Manizales, como Medellín, dependía de que algún colega generoso de la provincia viajara a Bogotá, fuera a la Corte Suprema de Justicia y se devolviera a la semana o a las 2 semanas y llegaba a la provincia como si llevara la fórmula de la Coca-Cola. Era recibido como un héroe. Entonces, en esa época, la práctica del derecho era física, era lenta, a tal punto que, por ejemplo, en las provincias se compartían un ejemplar de un libro que no había llegado, que estaba subrayado con resúmenes, porque todavía no estaba ni la masificación del Internet ni de la información. Entonces se tenía, era una práctica basada en la acumulación y en lo que sabía el abogado. Luego llegó, creo que es mi generación, espero estar todavía en ella, pero es la generación de la eficiencia. Y a esa la llamamos así porque en esta ya no nos importa lo que sabemos, porque ya se ha masificado el Internet y porque en algún punto se ha democratizado la información, sino que nos interesa es saber cuán rápido podemos encontrar la información. Entonces ya nosotros teníamos acceso a Google, a bases de datos jurídicas, a legislación y a jurisprudencia online. Y al final fuimos siendo entrenados. Yo no sé si ustedes conocen los buscadores booleanos, en donde uno ponía en los buscadores de las Supremas Cortes tutela o amparo y salud cerca de jurisprudencia reciente. El que haya encontrado eso, pues mi admiración. El que haya encontrado algunas sentencias y mi admiración completa. Pero en todo caso, en esa generación, en lo que nos especializamos fue en búsquedas rápidas, en refinar las búsquedas, pero también perdimos algo, y es que nos especializamos en esa necesidad de rapidez, en organizar carpetas, Exceles, PDFs y demás. Y en ese momento, como les digo, lo que importaba no es si se sabía, sino cuán rápido se podía encontrar. Y tenemos la última generación, que es la generación que hoy en día, aquí todavía viendo estudiantes, pues es la que precisamente está compuesta por los estudiantes, por los abogados recién egresados, por los asistentes judiciales, que están teniendo acceso a la inteligencia generativa. Yo hoy he escuchado que este tema no es novedoso, pero yo creo que hace 10 años no nos imaginábamos lo que está pasando hoy. Creo que Ni hace 3, yo creo. Yo creo, porque Chat 3.5, ChatGPT 3.5 fue lanzado en abril del 2023, si no estoy mal. Sí. Entonces, miren lo que ha pasado en estos 2 últimos años, que en definitiva esta generación, que es la generación que nosotros llamamos la generación de los gerentes, son aquellos que tienen 2 facultades. La primera es tener contacto directo con la inteligencia generativa, que eso sí que democratiza la información y el conocimiento, porque los pone al mismo nivel, por ejemplo, en las firmas, los pone al mismo nivel de los socios. Pero en segundo lugar… ¿Los pone al mismo nivel? ¿En qué sentido? Porque fíjate que nosotros en la firma decíamos ese símil, y es que los socios de las firmas antes tenían un asistente que les decía, vaya y búsqueme esta lectura o una referencia o esta jurisprudencia. Hoy, en el tema de la información, una persona que esté recién ingresada a una firma ya no tiene que ir a buscar eso como lo hacíamos nosotros antes, a tratar de encontrar ese tema lo más rápido posible, sino que ya está en aplicaciones de inteligencia generativa que le pueden dar eso de manera mucho más rápida. Entonces, esta generación que nosotros, vuelvo y repito, llamamos que es la generación de los gerentes,
es una generación pues, que tiene una ventaja, pero que también es importante que, como se ha dicho aquí también en repetidas ocasiones, se sepa utilizar el tema de manera adecuada. Ahora, aterrizando esto a Ariel, y porfa, me avisa si me voy por ahí pasando de tiempo. Bueno, un par de pinceladas sobre Ariel y luego pasamos a Pablo. En el tema de Ariel, para no ser repetitivo con la idea, en Ariel surgió básicamente por la necesidad de que en la firma teníamos cientos, yo creo que miles de conceptos, en donde nosotros decíamos, nos preguntaba un cliente en tema de consultoría o en tema de litigio donde teníamos la respuesta, sabíamos que la teníamos, pero mientras íbamos y buscábamos de la forma normal en la que uno lo hace en un computador que pone en el buscador y empieza a buscar por determinado tema, Ariel surgió por esa necesidad de integrar todos esos conceptos y con nuestro lenguaje, con el lenguaje natural que también hace parte de la inteligencia generativa, empezamos a entrenar a Ariel y Ariel hoy en día es capaz de darnos conceptos, de crearnos documentos jurídicos con base en la biblioteca curada que nosotros tenemos en Colombia, que es una biblioteca curada de más de 800.000 documentos. Pero adicional a eso, Ariel hoy también tiene la aplicación específica de generar bibliotecas independientes personalizadas para cada cliente y dependiendo del país, donde cada cliente proporciona la información es asegurada y el modelo es entrenado para que dé las respuestas al cliente en lo que necesite, en litigios complejos, en respuestas a entidades regulatorias, en procesos de debida diligencia, y todo eso depende de la información que nosotros le cargamos y de cómo lo entrenamos. Pero en todo caso, lo importante de Ariel es que nos permite como abogados pensar en lo que se debe pensar en nuestra profesión, que es un tiempo muy valioso, es pensar, argumentar, decidir, y no buscar carpetas, organizarlas, indexarlas, curarlas. Entonces, en esa parte, Ariel, y complementando con, ya para cerrar esta parte del panel, es importante que en la profesión como litigantes veamos que estamos yendo hacia una era que se llama la era de la posbúsqueda, donde ya no sirve solo con saber preguntar bien, sino que es necesario que como abogados sepamos manejar este tipo de inteligencia generativa, sepamos no programarla, pero sí qué preguntas hacerle. Yo no sé si han escuchado, pero entre más contexto se dé a la inteligencia generativa, más y mejores respuestas se reciben y es necesario entonces que definamos pues como litigantes, por lo menos desde el campo en el que nosotros ejercemos, cuáles son esas pautas básicas. Yo quiero que nos hagamos esta imagen y es que definitivamente la inteligencia artificial para nosotros es una herramienta y es lo mismo que un martillo. Si un martillo lo usa alguien, un carpintero que sabe, puede construir algo rápido y fácil. Pero si lo usa alguien con unas manos inseguras, pues no va a hacer nada más que ruido. Entonces, para responder en algo, la respuesta que nos hacían, la pregunta que nos hacían al principio, es que nosotros creemos que los abogados no van a desaparecer per se con la inteligencia generativa. Quienes van a desaparecer son los abogados que no saben usarla. Y eso es importante porque el abogado que no sabe usar la inteligencia generativa va a competir en un mundo que ya no existe. Entonces, creo que con eso cierro la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Solo para saber a qué público nos enfrentamos, ¿cuántos de vosotros sois abogados? Todo el mundo, ¿vale? Vale, no digo el logo para que opinemos, porque aquí surgen unas cuantas dudas, ¿no? Zoraima decía de qué son los sesgos. Eso me ha gustado mucho, me lo he apuntado. Y luego Daniel dice, la IA nos pone a todos al mismo nivel. ¿Estáis de acuerdo con eso? Yo no me atrevo a decir, pero bueno, lo pregunto. Y también decía Daniel que ya no sirve con solo buscar bien. Esto también nos da para un pequeño debate. Así que le damos el paso a Pablo. A lo mejor él nos sabe aclarar. Pablo Yusta, que viene de España, es el director ejecutivo de AI Consortium.
hemos tenido la suerte de incorporarlo a nuestro panel. Eliana, que es mi compañera, socia del mismo despacho en el que trabajo, me decía ayer que es el mejor ponente que vamos a tener, así que, Pablo, te damos la palabra. Bueno, luego. Si me los merezco, hay aplausos. Bueno, pues gracias. Ninguna presión, ¿eh? Bueno, Ninguna presión. muchas gracias al World Jurist Association por invitar a un friki, por invitar a una persona técnica. Yo no soy abogado, así que bueno, creo que es un paso que una asociación como esta... Por esto decía Eliana que vas a ser el mejor ponente, los demás. Que una asociación como esta pues tenga la idea de traer a un no abogado para hablar sobre tecnología, que es el panel interesante que tenemos hoy. Bueno, antes de empezar, ¿quién ha estado en la ponencia anterior? Bueno, veo que un 30%. He tomado muchas notas de la ponencia anterior y voy a intentar explicar un punto de vista un poco distinto. Ha habido una cosa de la ponencia anterior que me ha gustado mucho y ha habido otro que me ha preocupado. Lo primero, voy a sentar unas bases para que se entienda mi intervención, que es corta, entonces tampoco puedo pretender cambiar la mente de nadie en muy poco tiempo. Lo primero es que voy a hablar de un punto de vista con un nivel de abstracción un poco superior. Para mí el tema del derecho es un caso concreto de una cosa que es mucho más grande, que es una revolución tecnológica, que es la que estamos viviendo, ¿no? Lo segundo es deciros, no voy a hablar de mi ejercicio profesional. Es decir, si alguien quiere saber a qué me dedico y tal, luego en el turno de preguntas pues lo hablamos. Yo soy empresario y tengo una empresa de IA en España. Así que bueno, voy a empezar. ¿Qué me ha preocupado del panel anterior? Pues me ha preocupado cómo se comprende la IA. La IA se comprende como si fuese... ¿Me puedo levantar? Que sí, así es un poco más fácil. La IA se Muy bien, Pablo. Sí. Muy bien. La IA se comprende como una continuación tecnológica, ¿no? ¿Qué tiene que ver el fuego con un bolivic que había ahí antes en la pizarra, con un ordenador, con el internet, con un smartphone, con unas gafas para ver mejor la realidad? ¿Qué tiene todo eso que ver? Que todo es tecnología, ¿vale? ¿Y qué hace la tecnología hasta ahora? ¿Qué hace la tecnología? Lo has dicho tú. Hacer al ser humano más productivo. Hace que el ser humano pueda hacer sus labores de una manera más eficaz, más eficiente, en busca de la eficiencia. Unas gafas de ver hacen que yo pues, consiga hacer mi ejercicio de ser humano de una manera más eficiente. Y mi ejercicio profesional, por supuesto. Pero toda esta tecnología que hemos vivido hasta ahora es una tecnología que es de tipo herramienta. Herramienta, el martillo que ha comentado antes el compañero. Es un martillo, ¿no? La tecnología hasta ahora ha sido una herramienta que el ser humano ha utilizado para hacer su ejercicio de vida más productivo, incluyendo el profesional. Pero señores y señoras, damas y caballeros, esta tecnología no es una herramienta. No lo es. No lo es. Y el que siga pensando que lo es, tomará malas decisiones, porque no es una herramienta, es un agente. Es la primera tecnología en la historia de la humanidad que tiene agencia. ¿Qué es eso de la agencia? Agencia es que puede diseñar su plan de acción, independientemente del ser humano. ¿Qué es eso, Pablo? Bueno, el ser humano, ¿cómo ejecuta sus acciones? Tiene un objetivo, esto es teoría austríaca, económica, Mises, Schumpeter, bueno. Hay un fin, que yo quiero perseguir el fin, está ahí, y tengo a mi disposición unos medios que tengo a mi alrededor, como este micrófono para que me escuchéis mejor, y los utilizo, trazo un plan de acción para alcanzar ese fin. Hasta ahora, la tecnología ha sido medios que he tenido a mi disposición para alcanzar el fin de manera más eficiente. Una tecnología que tiene agencia es una tecnología que le puedo decir ese fin que quiero alcanzar. Y que se las apañe, que se ocupe él de trazar su plan de acción y de ver qué tiene a su alrededor para alcanzarlo. Y esa es la diferencia entre una herramienta y un agente. ¿Y qué es la otra cosa importante a tener en cuenta? Cuando la tecnología es una herramienta, el ser humano la utiliza de manera especialista, ¿no? El ser humano tiene un cerebro limitado, tiene una edad de vida limitada.
Entonces, naturalmente se tiende a especializar, división del conocimiento, división del trabajo, por eso hay abogados, y por eso hay economistas, y por eso hay fruteros, y por eso hay gente que hace coches. Se tiende a especializar. Entonces, claro, si yo utilizo las herramientas, la tecnología, para hacer mi trabajo más productivo, por supuesto esa tecnología será especialista, porque yo lo soy, y quiero que me ayude a mí. Por eso tenemos un software que es bueno para gestión clientes, CRM. Por eso tengo un software que es bueno para el ámbito jurídico, como Ariel. Por eso tengo un software que es bueno para la gestión contable. Perfecto. Pero ¿qué pasa si una tecnología no es una herramienta y es un agente? Pues que no es especialista, es generalista. Y entonces la IA, comprendida como la IA para el mundo jurídico, la IA para el mundo biológico, la IA para los economistas, la IA para la Universidad de Santo Domingo, la IA para... Es que eso ya es obsoleto. La IA para algo no existe, porque es generalista. Y perdonad si esto es un poco rollo lo que estoy contando, pero ahora voy al siguiente punto, que es... Bueno, punto 1, tecnología. Punto 2. Pero Pablo, a ver, que yo he utilizado ChatGPT, como decían antes en el ejemplo, y es que para resolver una sentencia del Tribunal Supremo en España ha utilizado un caso de República Dominicana. Es que esto es que no hay por dónde cogerlo, es que esto de ChatGPT, ¿cómo que un agente? ¿Pero qué dices? Voy a reconciliarlo. Pensad en un gran abogado que admiréis, que tengáis cerca o que haya estado en este congreso. Pensad en él. Seguramente tengáis un gran respeto a su opinión. Tengáis un gran respeto de que si tenéis un caso personal, os gustaría que os defendiese ese abogado. Pero ahora imaginarlo con 7 años. ¿Os fiaríais de él para que llevase vuestro caso? No. Eso es la IA. Eso es la IA. Se está evaluando a ChatGPT cuando acaba de nacer. ¿Pero qué barbaridad es esa? Es como si alguien dice, el abogado que todos tenéis en la mente, yo os digo, qué malísimo, es que le he preguntado una cosa y es que se ha equivocado. Por favor, vamos a ser honestos y humildes intelectualmente. Y veamos que esta tecnología está creciendo de manera exponencial y que un caso concreto en un momento determinado del tiempo es irrelevante. Es simplemente una fotografía, un snapshot, pero esto es una tendencia exponencial. Entonces, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Pues que como la IA era un bebé y está aprendiendo y todavía no es suficientemente capaz, aunque naturalmente tenga agencia, para diseñar planes de acción y llevarlos a cabo, se está utilizando como una herramienta, supervisada por el humano. Porque claro, ¿quién en su sano juicio, teniendo a una IA que es un bebé y se equivoca continuamente, como ChatGPT, va a confiar en las opiniones de ChatGPT? Nadie. Entonces, ¿qué hace el señor abogado que tiene un bufete con 30 abogados? Señores, utilicen la IA, pero revisen sus respuestas, porque ustedes saben más. Por supuesto que saben más, porque es un bebé. Y ya la última reflexión que quiero hacer antes de pasar turno es que la tecnología agéntica autónoma desbloquea un mundo nuevo. No es continuista. Va a cambiar el statu quo. Va a cambiar la manera de producir y va a cambiar la manera de vivir. Y si esto sirve de algo, que sirva como contexto para depositar ideas. Porque cambiar de un concepto de continuidad, que es, vale, sé cómo funciona el mundo, sé cómo funciona la justicia, sé cómo funciona un bufete de abogados, ¿cómo va a impactar esta tecnología? Si yo proyecto en continuidad, pues los abogados van a empezar a utilizar la IA y se va a empezar a automatizar un poco. No estoy entendiendo nada. Esto es un salto. Esto es destrucción creativa de Schumpeter. Es un salto tecnológico. Y esto ya es mi opinión, que no tiene que seguirla nadie de los que está aquí presentes, que cada uno elabore la suya. Pero mi opinión es la siguiente, y es que hay que ser muy optimistas con la tecnología, mucho. ¿Hay riesgos? Claro, claro que sí. Como ha habido riesgos siempre. Cuando se inventó la máquina de vapor ha habido riesgos, cuando se inventó Internet hay riesgos, los smartphones que son
muy útiles, tienen problemas, traen problemas a la sociedad. ¿Hay riesgos? Por supuesto que hay riesgos, claro que los hay. Pero mi punto de vista es el siguiente. Para los temas más importantes en la historia de la humanidad, como pueden ser la longevidad humana, la pobreza y la paz, la IA va a ser un gran driver, va a ser un gran conductor hacia mejorar exponencialmente. Así que va a traer problemas del día a día. ¿Una sentencia que ha resuelto una IA? Pues, sí, por supuesto. Pero fijémonos en lo que realmente va a cambiar estructuralmente en el modelo de sociedad que tenemos en el mundo, en los diferentes países. Y sobre todo, en mi opinión, y esto es discutible y lo podemos hablar cuando queráis, va a ser muy bueno. Esto es lo que me ha preocupado un poco de la ponencia anterior y ahora voy a decir lo que me ha gustado. Lo que me han gustado han sido las preguntas. Ha sido la gente que ha cogido el micrófono en el público y ha sido crítica con el ponente. Esa manera de ser crítica, de enfrentarse al ponente, de intentar buscar la verdad por medio de la conversación, os hace libres. Yo vengo de Europa. Ahí no se hacen preguntas a los ponentes, porque ellos están en posesión de la verdad absoluta. El dirigente, el experto ese ya sabe todo. Yo, que yo soy una persona a la calle, ¿qué voy a decirle? Yo no sé nada. No. Vayan a la Grecia antigua. La verdad está muy alejada del ser humano y se alcanza por medio de conversaciones. Y esas preguntas críticas que había en la audiencia son la esperanza para que crezcan las sociedades. Y por último, mi consejo, por si hay aquí algún dirigente, que elija las normas, que elija las leyes, que elija en cualquier país o en cualquier confederación, es que sepáis que la IA avanza más rápido de lo que podemos entender como humanos. Así que mi único consejo a esa gente es, si tenéis que tomar dos decisiones, tomad siempre la que sea más humilde intelectualmente. Gracias. Mientras estaba hablando Pablo, he buscado en ChatGPT cuál es la diferencia entre una herramienta y un agente, ¿vale? Os ilustro lo que dice ChatGPT para que lo sepamos todos, ¿vale? Una herramienta legal puede ayudarte a redactar un contrato. Un agente local podría decidir qué tipo de contrato usar y adaptarlo según la legislación local. Muy bien. Bueno, es un poco para darnos la esperanza de que todavía las cosas no están tan graves. Aunque yo estoy de acuerdo con Pablo, o sea, yo recuerdo durante la COVID que estábamos trabajando en el despacho en un chat y nos imaginábamos en aquel entonces que deberíamos implementar como una manera de hablar con el chat en vez de escribir. Y nos parecía una cosa de ciencia y ficción. Bueno, pues ahora resulta que abres ChatGPT y le preguntas y ya te va preparando todo. Así que, bueno, eso es lo más habitual ahora mismo. Bueno, a continuación nos acompaña la única ponente que nos va a hablar en inglés, así que si alguien quiere coger cascos es un buen momento. I will try to say your name correctly. I apologize beforehand. Fojona Tace, de Albania, directora del Gabinete del Secretario de Estado para la Administración Pública y la Lucha contra la Corrupción de Albania. Welcome, Fojona. Were you able to follow us well? Is the translation going okay? Okay. So, yeah, maybe you can... Muy gracias. Thank you very much for the floor. I'm very pleased to be here today and joining this esteemed panel addressing a complex and timely matter such as integration of the AI, artificial intelligence in legal systems. I will echo with Pablo that is both disruptive and once-in-a-generation opportunity. I'm not a lawyer myself. I come from the private sector, and before joining the public administration, I've been serving for 17
years in the private sector, and I'm particularly very pleased to see that among the participants and in the panel, we have the colleagues coming from private sector, where I've been living with its pace, pragmatism, and drive for innovation. This is the knowledge that I inform the public service that the good governance actually can and must be driven by purpose and technology in equal measures. So the question that we may arise is that in public institutions that are developed to resist to disruption, can they lead change and innovation? Well, if you allow me, I will speak for Albania, my country, the country that I come from, that the answer of these questions is continuously yes. Our government works in 24/7 based on a fully and totally digital online services for our citizens, that it offers more than 1,249 online digital services, up to 14 back in 10 years or 12 years ago. I would like to share with you today a few of the initiatives that we have been working as the Albanian government has now entering in a new chapter, moving from the digital platforms to intelligent systems, tools or agents. So we have undertaking, and among the others, I will mention three most prominent initiatives. First and foremost, the online and fully digitalized public procurement in Albania. The use of AI in these systems aims to, let's say, tackle the whole process among the public procurements, starting from bid evaluation, going through the so-called fraud detection for technical specifications, predictive analysis, and market research. Of course, we are very much aware for the limitations or biases that the algorithm can offer, so therefore we are training the end user of the systems, and simultaneously, in the same time, we have built a team of procurement officers that are being trained for AI literacy, just to use, because we don't want to replace the human judgment. We want to use and to utilize the human resources for those things that we as a human are best at, such as critical thinking, analysis, etc. A second initiative that I wanted to share that is helping Albania process towards, in its path towards EU membership, is through the use of artificial intelligence. We are translating the all legislation acquis that will be needed for the expected approximation legal acts, as well as even drafting new pieces of legislation and gap analysis for this process. Last but not least, Albania is driving and embracing innovation within the Ministry of Justice. This is a forward-looking and one-of-the-kind in the region tool, or let's call it agent, which is capable and aiming to compare all the legislation that are being drafted among the decades and years, and to identify, the system would be capable to identify contradictions and overlaps among the layered legislation. So this is pretty much what we are doing in the artificial intelligence, that with the belief that if we try to start from the bottom line correctly, we can deliver justice that would bring up, let's say, in the real life, not only in the paper. Thank you very much. Thank you. Hay una frase que me gusta mucho sobre la IA, que veo en todos los lados, que dice: tu futuro médico está usando ChatGPT para aprobar la carrera de medicina, así que más te vale empezar a comer sano. Vale, lo digo por si estamos muy preocupados de qué va a pasar con el futuro de nuestra profesión. Pensemos en los médicos.
Así que nuestra siguiente ponente es mi compañera Eliana Bejarano, socia del despacho Cremades en Calvo Sotelo, donde trabajamos las dos. Y bueno, una gran experta en IA. La he dejado la última porque esto es lo que pasa cuando la gente te conoce demasiado bien, pues te deja la última. Pero Eliana, por favor. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a los otros compañeros por sus presentaciones. Yo he ido tomando nota de cada una de las intervenciones y creo que es muy interesante ver las diferentes visiones que se plantean de un tema tan relevante. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionó Pablo, y es que estamos ante un momento en que todo ha cambiado, pero todavía no nos hemos dado cuenta. Todavía no nos hemos dado cuenta porque no entendemos el cambio que ha llegado para la sociedad. Hoy lo podemos ver a nivel internacional en toda la geopolítica, cómo el tema de la inteligencia artificial ha empezado a aparecer en todos los diarios. Tenemos dos polos que se están intentando repartir el mundo a nivel geopolítico. Uno lo tenemos muy cerca, que es Estados Unidos. Hemos visto ese cambio que ha habido en la política del país, que está revolucionando y está poniendo a temblar a todas las economías a nivel global. De otro lado tenemos a China, que es otra gran potencia de la que todos deberíamos saber y aprender, porque aunque no nos llegue la información, está marcando el paradigma de lo que van a ser los siguientes años de la humanidad. Y esto puede que nos preocupe a todos, porque estamos entre dos modelos. Por un lado, el modelo liberal de Estados Unidos, donde las grandes empresas, ¿quién no tiene relación con una de las empresas norteamericanas día a día? A través de la tecnología. Casi, salvo los chinos, toda la población humana. Y en el otro lado del mundo está ocurriendo algo, y es que una sociedad, que es una sociedad de más de 2000 años, está planteando un modelo soberano donde el Estado crece y puede controlar de manera más directa a los individuos. Entonces tenemos estos dos polos. ¿Y qué estamos haciendo en Latinoamérica? Yo soy colombiana, aunque llevo muchos años viviendo fuera y en España, otra gran parte del tiempo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros desde acá para entender qué lado de esa esfera geopolítica vamos a plantear para el futuro de nuestros países? ¿Y qué es lo que pasa? Estamos ante un momento en que yo creo que el modelo político que tenemos hoy en día, aunque suene preocupante, es que las democracias no están sirviendo. Pero cuidado, no es que no sirvan desde sus fundamentos filosóficos de lo que es una democracia, sino de cómo se materializa esa democracia y cómo la estamos poniendo en práctica. Hoy en día, si preguntáramos qué sistema político democrático funciona, diríamos que ninguno. Porque sigue habiendo pobreza, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo problemas para acceder a la justicia de manera adecuada, e incluso la justicia se está utilizando para ir en contra del mismo ser humano, con tecnología o sin tecnología. Y esto es muy preocupante en un momento en que el mundo ha cambiado, como lo podemos poner al nivel de cuando surgió la electricidad. Lo tuvimos como experiencia en España hace unos días, que estuvimos casi 2 horas sin energía y no sabíamos qué hacer. O sea, se paralizó el mundo. Eso nos va a pasar en pocos meses. Nos compramos una radio, es lo que hicimos. La radio. Y baterías. La radio de baterías. Pero se paralizó el mundo, no funcionaban los semáforos, no podíamos ni cocinar, ni hacer un café. Nos volvimos dependientes. Nos volvimos dependientes. Y hoy en día, si estuviésemos preparados para quitar esa dependencia a tecnologías, pues seríamos creativos. El ser humano se adapta, nos vamos a adaptar, pero ¿qué va a pasar? Que no vamos a saber en pocos años tampoco vivir sin inteligencia artificial, pero no porque estemos camino a una dependencia de una tecnología, sino por los beneficios que nos va a traer. Y lo vamos a ver en la justicia. ¿Cuánto le cuesta a un Estado la burocracia de mantener un parlamento que tarda años
en hacer cambios estructurales que realmente le importen a la sociedad y que a la gente le generen beneficio. Esto se puede hacer en minutos, en segundos, teniendo toda la base de datos de lo que necesitamos saber y de lo que nos conviene. ¿Estaríamos dispuestos a apostarle a un nuevo modelo de Estado donde dejemos de pagar la corrupción, dejemos de pagar la burocracia y tengamos acceso a servicios estables y reales a base de la tecnología? Si hacemos una encuesta ahora mismo y nos redujeran los impuestos que tenemos que pagar para pagar esa burocracia, yo creo que habría una votación, una elección de una mayoría absoluta que votaría a la IA. Porque la IA no está ahí para intereses personales, porque no siente, no piensa, no tiene, sí piensa y evalúa, pero no tiene esa emoción de personalismo y ambiciones personales para dirigir un país. Simplemente está ahí para prestar un servicio totalmente automatizado que genere un beneficio a la sociedad y a la economía. Esto puede sonar bastante polémico, pero hacia allá vamos, hacia allá vamos. Vimos cómo se acabaron las monarquías y pasamos a las democracias. Ahora es el momento que pensemos en un nuevo modelo de gobierno, en un nuevo modelo de sociedad, donde para acceder a un servicio público de salud, ¿cuánto se tardan en dar una cita? No más en España, que se menciona como uno de los sistemas de salud más prometedores del mundo. La gente se muere todavía al entrar a los hospitales. Si tenemos acceso a soluciones médicas más rápidas con una tecnología, a un acceso deliberado muchísimo más eficiente, diríamos que no. Y yo creo que nuestra región, que hemos estado y que soy muy orgullosa de ser parte de esta gran comunidad latinoamericana, es que tenemos esa facilidad de haber vivido diferentes mundos y adaptarnos a eso. Yo invitaría a todos los países de nuestra región y a todos los líderes que están aquí, a los líderes del mundo jurídico, porque los abogados estamos siempre en todas las estancias de la economía, de la política, de la empresa, a ser los líderes de ese cambio y decir, el derecho, cuando uno entra a una facultad le preguntan, ¿por qué quieres estudiar derecho? Nadie dice, por aprenderme el Código Penal de memoria o por aprenderme el Código Civil, ese es el último interés. Pero hoy en día las universidades te exigen eso, apréndete este artículo porque te lo van a hacer en el examen. Eso ya no sirve, eso está en las memorias digitales. La pregunta que nos hacen es porque queremos generar una transformación y un cambio en la sociedad. ¿Y cómo se genera eso? Con el liderazgo, con las ideas y entendiendo los cambios disruptivos que trae la sociedad. Y eso es lo que hoy nos pone la inteligencia artificial sobre la mesa y en la que una región que estamos entre esa polarización puede hacerse presente y llevar ese liderazgo para intentar que nos adaptemos a una nueva era de un cambio. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Pablo. Esto es de una manera exponencial que no nos cabe en la cabeza. Yo me puse a hacer un doctorado de inteligencia artificial solo para entenderlo y sigo sin entenderlo. Porque cada día sale algo nuevo. Es que es imposible entender lo que viene. Pero estamos a tiempo y a las nuevas generaciones de este país y de toda la región, les invito a que lideremos ese cambio de lo que viene y que podamos ser una potencia no económica, porque no la hemos sido, ni tecnológica, pero sí una potencia de esa nueva conciencia humana que va a entender el cambio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eliana. Me ha encantado tu intervención, muy profundo. No digo porque es ya la última ponencia de la tarde y estamos aquí aguantando todos. Quizás sería oportuno pasar a un turno de preguntas del público para que pueda haber interacción, porque creo que surgen dudas, ¿no? O sea, la imagen que os estamos pintando preocupa, entonces, por favor, ¿cómo hacemos para daros un micrófono? Buenas tardes.
Bien, aprovechando la intervención de Pablo, que quiere que le pregunten, vamos a preguntarle. En términos de tiempo, ¿qué podríamos estimar que hace falta en el desarrollo de la IA para que pueda dársele una aplicación en derecho que no nos diste mucho del resultado que podría hacer un humano al analizar un caso? ¿Y por qué hoy día se complica tanto hacerlo? Porque el derecho, sabemos, no es una ciencia exacta, no es 2 más 2, no solamente hace falta objetividad para decidir cuál es la norma que vamos a aplicar, sino también razonabilidad al entender cuál es el uso adecuado de esa norma. O sea, por ejemplo, en lo que tiene que ver con tipos penales, el legislador da un rango de la pena para que el juez sea que diga, ok, el artículo que va es este, pero tú tienes la posibilidad de condenar a esta persona por ese mismo hecho a 2 años de prisión o a 20. Elige. ¿Qué tiempo haría falta para que la IA pueda tomar una decisión razonable ajustándose a las condiciones particulares de cada caso y qué tipo de información habría que Muy buena suministrarle? pregunta, pero yo creo que tiene que contestar Pablo y Zoraima también, porque esto se combina con su pregunta sobre los sesgos. Así que nada, gracias. ¿Qué, perdona? Tú primero, un minuto, ¿vale? O sea, Los dos. no nos dejan más tiempo. Vale. ¿Respuesta corta o larga? Corta es no lo sé. Corta. Corta es no lo sé. Larga es... La IA no está aprendiendo sobre derecho. Por favor, atención. La IA no está aprendiendo sobre derecho. La IA está haciendo su propio modelo del mundo. No está preocupada del derecho. Simplemente está preocupada de entender mejor la realidad. Y la realidad es complejísima, complejísima, muchísimo más que ese caso concreto. Es entender, por supuesto, fenómenos físicos. El ser humano no entiende nada de física, ¿eh? ¿Sabes? Somos bastante novatos. Entendemos como mucho lo que pasa en la superficie terrestre, más o menos. Hacia abajo o hacia arriba ya es mucho más difícil. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado con la IA? La IA le hemos empezado a dar de comer, como si fuese un bebé, papilla, que la papilla era la data que había en Internet, ¿no? Data digitalizada, porque estaba pues, directamente fácil para que la consuma el modelo. Después, cuando ya ha consumido toda la data de Internet... vale. Es que la respuesta corta no lo sé. Cuando ya ha consumido toda... Pero sí, voy al grano. Cuando ya ha consumido toda la data de Internet, que puede decir, toda, sí, toda. Ahora su siguiente objetivo es consumir data del mundo físico. ¿Cómo consume data del mundo físico? A través de cámaras, sobre todo cámaras, ¿no? Va grabando. Y lo único que está ocurriendo es que el modelo del mundo de la IA, cada vez está más próximo a la verdad. Cada vez es más sofisticado. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es, no sé concretamente cuándo va a ser capaz de hacer eso. Lo que sí que sé es que su capacidad de generar un modelo del mundo cada vez más profundo está creciendo exponencialmente. O sea, ya tenemos algunos atisbos de cómo la IA, en algunas cuestiones concretas del conocimiento, como puede ser jugar al ajedrez, jugar al Go, o bueno, muchísimas automatizaciones que veréis por ahí, de Machine Learning, la IA ya es mejor que cualquier ser humano. Pero lo que está alcanzando ahora es la capacidad de ser mejor que cualquier ser humano en todos los campos, incluido el derecho. Esa es la respuesta larga. Aproximadamente en tiempo para poner un framework antes de que termine esta década. Voy a sumar brevemente a solicitud de Teodora. La inteligencia artificial se viene perfeccionando. Ya ChatGPT, la última versión, y hablamos de ChatGPT, pero hablemos de Claude, de Perplexity, hay muchas. Lo más importante es que vienen especializándose. Hablamos de IA generativa, que como bien decía Pablo, es general, pero hay inteligencia artificial especializada, y eso es importante. Es decir, se viene desarrollando inteligencia artificial generativa especializada justamente para lograr mejores respuestas y mejores soluciones a las necesidades humanas. Y en ese sentido, por lo menos en mi caso, para ponerles un ejemplo, yo utilizo más de una inteligencia artificial para una misma problemática. Tengo respuestas diferentes y complementarias.
que generalmente lo que hacen es que facilitan, te analizan mucha información que humanamente te puede tomar un mes y que la inteligencia artificial te la hace en segundos. Te lo hace en segundos. Datos, documentos, etc. Entonces, en la medida en la que se van especializando en el ámbito legal, que es un poco el tema de nuestra ponencia aquí, ustedes se pueden tener ahorros en tiempo y en dinero importantes. Cuando hablamos de ChatGPT, al día de hoy ya supera la inteligencia humana. ChatGPT como ChatGPT pagado en sentido general. Entonces, yo no puedo tener tiempo, como dice Pablo, pero es algo que no se detiene. A nivel de inversión internacional, yo participo todos los años en las ferias más grandes del mundo que se realizan en torno a los temas tecnológicos. Es la industria que más está creciendo en el mundo, es donde más dinero se está poniendo y donde hay una mayor tasa de retorno. Lo importante es que no desconozcamos que el que no la usa no tiene ventaja competitiva, porque el que sí la está usando, con poco dinero, con poca inversión en herramientas pagadas, usted se está ahorrando probablemente 6 empleados y mucho tiempo de por medio, pero siempre con la supervisión. No significa, y aquí también es un aspecto que yo trabajo mucho importante, porque hay temor, hay gente que piensa que si va a eliminar a los abogados y demás, yo creo que sí va a eliminar muchas tareas, estoy convencida de eso, va a eliminar algunas áreas que tenemos todavía al día de hoy, algunos paralegales, algunas especialidades actuales las va a eliminar en la medida en la que usted usa la herramienta correcta y la sabe manejar. Entonces, eso es importante. Muchas gracias. Sí. Nos dejan una única última pregunta, si quieres hazla tú. Sí. Bueno, sí, venga, tú. Me dieron el micrófono y creo que para hacer una pregunta. Pero breve y directa, una pregunta dura queremos. Sí, buenas tardes a todos. Bernardo Goyo Ramírez le habla. Me preocupa la inteligencia artificial no por mi edad, sino por lo que falta para implementarse. Porque imagínese usted que el Ministerio Público aplique la inteligencia artificial para hacer la investigación y antes de la acusación la aplique y después, cuando haga la acusación formal a los tribunales, que le traigan lo que dijo ese testigo ocular en derecho penal, la declaración de la persona o de los testigos son esenciales, más que en derecho civil. Yo digo, la memoria de la inteligencia artificial a la memoria humana de un acusado, ¿a cuál creerle? A la inteligencia artificial que vino en el proceso de la investigación primaria a raíz de los hechos, aquel 3 años después, cuando se vaya a conocer el fondo. Una pregunta. Y la otra es, ¿cómo la inteligencia artificial, la IA, tiene su dueño y también tiene su dueño cualquier otra, el suite, por ejemplo, como se paga internacionalmente? ¿Qué se haría si cada dueño le corta la luz como le pasó a España y a Europa? ¿Qué va a pasar? Pues a ver quién se atreve a contestar esta pregunta. Bueno, mire, pregunta corta la primera. Yo creo que mientras no exista regulación asociada a ese tema, cualquier tema que se haga dentro de la justicia y más relevante con inteligencia artificial, de momento no debe ser validado. En Colombia han pasado varios casos donde se ha establecido, por ejemplo, en sentencias que los jueces han utilizado y han confesado que han utilizado ChatGPT y esas sentencias han sido objeto de nulidad. Entonces, yo creo que mientras no exista ese tipo de regulación, estamos
en un mundo que todavía no hemos tocado en la justicia, estamos en el terreno de la especulación. Yo creo que mientras no exista la inteligencia artificial en el terreno judicial, no es válida, además porque por lo menos lo que se ve en Colombia es que las autoridades primero son muy escépticas y cuidadosas en relación con la inteligencia artificial, y segundo, se quieren generar modelos personalizados para el Estado que hoy, me parece a mí que es lamentable, pero hoy todavía no estamos listos para implementar. Nada, muchísimas gracias. Ya hemos agotado absolutamente, terminado el tiempo de nuestro panel. No nos da tiempo para ninguna otra contestación, pero sí os quiero decir una cosa. Sí, pero es que nos están diciendo que tenemos que terminar. Sí os quiero transmitir un mensaje de paz y tranquilidad. En Europa la IA está ya bastante regulada. No nos da tiempo ahora para haceros una presentación, pero hay un reglamento súper mega largo que ofrece más de 100 artículos que regulan en contra de la utilización de este tipo de inteligencia artificial exactamente en situaciones como las que acabas de mencionar. Vale, entonces quizás esa sea la esperanza que tengamos, la regulación. Aunque bueno, eso también hay que verlo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y por vuestra atención. Y muchísimas gracias a los panelistas.